buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y una apasionada por contar historias. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Esta es la finca de hoy y yo les doy la bienvenida en medio de este paisaje del municipio de Marinilla, en una finca llamada La Barbacoa. El mejoramiento genético bovino es una de las técnicas más frecuentes en las fincas, pues esto permite perfeccionar las características de los nuevos animales. Sin embargo, existen otras estrategias. El café no debe ser sembrado solo, sino con otros cultivos que le brinden sombra y mejoren la capa vegetal. Esa es la tesis que defienden los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca a través de una investigación. En el municipio de Aguachica, Cesar, encontramos la historia de un campesino que alimenta a sus cerdos a través de una dieta basada en maíz y palmiste. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Hoy los saludo desde el departamento de Antioquia, específicamente en el Centro de Investigación El NUS, aquí en el núcleo de conservación más grande de Colombia de la raza criolla blanco orejinegro, con 900 ejemplares, les hablamos sobre el mejoramiento genético no por cruces, sino por selección. Al país llegan muchas razas importadas que vienen de procesos de selección y de mejoramiento genético, ¿sí? Cuando tenemos una raza que está en conservación como era la raza blanco orejinegro antes, entonces es una raza donde usted encuentra una altísima variabilidad, donde usted puede encontrar animales con muy buenas características o muy buenas condiciones para ciertos caracteres de interés y otros animales que no son tan buenos para esas características de interés. Cuando el núcleo de conservación de animales BON comienza a tener unos excedentes, se decide poner estos animales en manos de productores, con el fin de incrementar el número de ejemplares y tener a los bovinos en diferentes ambientes, para posteriormente empezar con los procesos de rigurosa selección, tratando de mejorar algunos parámetros productivos de interés para el sector ganadero. Estamos hablando de características como peso a los 4 meses, como peso al destete, peso a los 16 meses, peso a los 24 meses, área del ojo del lomo, espesor de grasa de la cadera, conformación, longitud de pelo, tolerancia a algunos factores ambientales como octoparásitos. Esas características son las que hemos incluido entre los procesos de selección. En el mejoramiento genético por selección, lo que se busca es identificar esos ejemplares blancos orejinegros que tienen las cualidades que están necesitando los productores ganaderos y así permitir que sean esos los animales que se reproduzcan para que perpetúen todas sus cualidades dentro de la población bovina. En las características mencionadas por nuestro entrevistado, los valores que se deben buscar al momento de la selección son los siguientes. Peso al nacimiento 28 kilogramos, peso a los 4 meses 105 kilogramos, peso al destete entre los 7 y 8 meses que sea de 170 kilogramos, peso a los 16 meses de 250 kilogramos y peso a los 24 meses de 390 kilogramos. Siempre un programa conservador que permite, su objetivo principal es mantener la mayor variabilidad posible dentro de la población, que todos los genes existentes dentro de la raza estén en esa población. La presión ejercida en un mejoramiento por selección permite que en el mercado se puedan ofrecer toros con el conocimiento real sobre las características genéticas que puede transmitir el ejemplar. Actualmente aquí en el Centro de Investigación han logrado que de 50 machos nacidos en un año se dejen 10 para reproducción. Eso nos está implicando que estamos haciendo una selección, una intensidad de selección de más o menos del 95%. Solamente estamos dejando el 5% de animales como reproductores. Según nuestro entrevistado, el mejoramiento genético también se ve reflejado en las hembras, y eso se debe a la realización de un apareamiento dirigido en el cual a cada vaca se le pone un toro que le permite obtener los mayores valores genéticos, logrando así que la siguiente generación sea mucho mejor que la anterior.
Adicional a esto, el mejoramiento por selección ha aumentado los niveles de confiabilidad en la unidad productiva, al obtener bajos niveles de consanguinidad entre los animales, cuya cifra actualmente está solo en un 3%. Caturro, Colombia y Castillo, esas son las tres variedades de café que los investigadores de la Universidad del Cauca sometieron a análisis e investigación dentro de la finca La Sultana del municipio de Timbío. Con los resultados aseguran que el café en monocultivo no solo es menos rentable, sino que entrega producciones de menor calidad. Todo nuestro sistema es con árboles y árboles que producen. Nosotros acá tenemos un agrosistema con leucadena, tenemos frutales en medio del café, tenemos macadamia, tenemos un sistema agroforestal en un tipo de semisombra, ni mucho sol ni mucha sombra. Y las producciones, pues, más de 50 arrobas por cada 1000 sitios. La mayor ventaja del sistema agroforestal o policultivo la encontraron en el mejoramiento de la capa vegetal del suelo. Si nosotros analizamos el sistema bajo eritrinas o el chachafruto que le llamamos comúnmente, o debajo de unas leucadenas o debajo de las macadamias, ustedes van a encontrar por metro cuadrado alrededor de unos 1200 gramos de hojarasca, de mols, que es lo que permite que el suelo, fuera de mantenerse húmedo, tenga disponibilidad una cantidad de materia orgánica que a medida que pase el tiempo se va a ir mineralizando y vamos a tener un buen surtido de nutrientes al suelo. Queremos que los vecinos estén copiando la forma de tecnología y nosotros acá no hemos tenido inconvenientes con periodos largos de sequía, guardamos humedad, tenemos regulados los sombríos. Para nosotros el sistema agroforestal ha sido muy bueno y la calidad del grano ha sido excelente. En consecuencia disminuyó la inversión económica en fertilizantes, mano de obra y compra de productos químicos. En el primer año nuestra instalación de cultivo lo hacemos con una enmienda de cal, dolomita en el hoyo, pero en el primer año hacemos abonamientos orgánicos. Y a partir del año, de los 12 meses, empezamos a hacer la aplicación del fertilizante de síntesis química, pero con la recomendación basada en los resultados de análisis de suelo. Y no hacemos nada más, no aplicamos productos ni para plagas ni para enfermedades, no hacemos nada más. Los rendimientos no se han hecho esperar. Los cafetales están entregando incluso 2 cosechas por año. Un 80% de la producción se recolecta en el primer semestre y el 20% restante en el segundo. Un cafetero debe tener su producción por encima de 50 arrobas por cada 1000 árboles. Si eso es así, nosotros acá tenemos alrededor de 397 arrobas por hectárea. En el Cauca, el promedio de un cafetero dentro del cultivo de café es de 1.2 hectáreas por familia. Somos totalmente minifundistas. De ahí en adelante, un cafetero que tenga 3, 4 hectáreas, estaríamos hablando de que puede programar su finca para unas 800 arrobas en el año y con 4 hectáreas podría estar viviendo, digamos, cómodo en esta región. Mientras en otros sistemas el cafetal empieza a envejecer a los 5 años, en este de su vida productiva se extiende hasta los 7, con la salvedad que se puede reactivar mediante la soca de pulmón, consistente en trabajos puntuales de poda. A medida que los cerdos crecen, requieren una dieta balanceada que se adapte a sus requerimientos y les permita obtener una ganancia de peso diario significativa. Por ello, la tarea del porcicultor es irles modificando la nutrición de acuerdo con cada etapa. En la granja Sinaí se manejan 2 tipos de dietas. La primera es solo de concentrado y se suministra en el precebo. Aquí, los animales llegan pequeños de 12 kilogramos a 20 kilogramos. La siguiente etapa es el levante y aquí implementan 50% de concentrado y 50% de una dieta compuesta por harina de maíz y palmiste que les enseñaremos hoy. Ya cuando pasan de los 20 o 25 kilos se maneja el levante. Ahí ya se maneja en la mañana una ración de solo concentrado de aproximadamente 1 a 1.5 kilos por animal y en las horas de la tarde una ración complementaria de harinas que va a ser balanceada. Se utiliza harina de maíz y palmiste en las horas de la tarde.
eso se lleva hasta los 45-50 kilos. Cuando ya entran a la etapa de engorde, que es de los 50 kilos a los 90, se hace otro tipo de ración o balanceo. En la mañana concentrado, que es de 1.5 a 2.5 kilos por animal, y en las tardes se suplementa con harina de arroz y palmiste. Es importante que las materias primas que elija para la dieta de sus animales sean de fácil digestibilidad y les ofrezca equilibrio nutricional. En la granja Sinaí escogieron la harina de maíz por este motivo y por la facilidad que les brinda el trópico bajo de sacar producción de maíz en un aproximado de 90 días. Asimismo, optaron por la torta de palmiste para agregar un alto nivel de proteína a la mezcla. Se utiliza la harina de maíz porque como ellos todavía están en la etapa de los 25 a los 45 kilos, entonces no hay que cebarlos tan rápido, sino que cojan estructura ósea, o sea que se alarguen. Entonces necesitamos el concentrado también para ayudarlos a conformar estructuralmente, y la proteína, que es el maíz, y las grasas, que la da la torta de palmiste. Esta dieta ha generado beneficios importantes para la producción porcícola. Uno de ellos, la ganancia diaria de peso. Nuestra entrevistada nos cuenta que el cerdo promedio gana aproximadamente 600 gramos. Sin embargo, aseguró que el que más gana alcanza los 800 gramos. Yo implementé esa dieta desde septiembre del año pasado, que se inició aquí la ceba, y se ha visto el rendimiento, un buen rendimiento en los lechones. O sea, se llevan, inicialmente se llevaba de 3.6 a 4 meses para llevarlos a 90 kilos. O sea, se ve que es rápido la evolución en cuanto a rendimiento alimenticio. Para implementar la alternativa alimenticia, esta producción porcícola balanceó los porcentajes adecuadamente, tomando como referencia el número de cerdos, para posteriormente multiplicarlo por el número de animales que hay en el lote. La cantidad que se echa a un animal de concentrado es prácticamente de 1 a 1.5 kilos de concentrado. El resto, para completar la ración diaria, dependiendo del peso, que digamos en la etapa de levante son 2 kilos, entonces el resto va a ser, el otro medio kilo va a ser de mezcla de suplemento. Entonces en la mañana se echa el concentrado y en la tarde la otra mezcla de suplemento. Para proceder a la realización de la mezcla solo deberá seguir 2 pasos sencillos. 1. Seleccione 10 kilos de palmiste y 20 kilos de harina de maíz. Coge el palmiste, ya viene listo, o sea, uno lo compra, lo trae, se utiliza se mezcla, se prepara la cantidad a utilizar en el día. 2. Mezcle la preparación. Se mezcla bien homogéneo y se le echan en los comederos. Otro de los beneficios que brinda esta dieta en la granja es el ahorro de costos. Los productores aseguran que al alimentar a los cerdos solo con concentrado gastan 1.200 pesos kilo por animal, mientras que al complementar la alimentación con el suplemento gastan entre 800 y 900 pesos, un ahorro de aproximadamente 400 pesos. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué fruta exótica es conocida también como el huevo vegetal? A. Chontaduro. B. Mango. C. Papaya. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿qué fruta exótica es conocida también como el huevo vegetal? A. Chontaduro. B. Mango. C. Papaya. La respuesta correcta es la A. Por sus importantes propiedades nutricionales y su rica composición en aminoácidos, proteínas y grasas saludables, el chontaduro ha sido definido como el huevo vegetal. Su cultivo se concentra principalmente en el occidente colombiano. Mejorar la productividad de los cultivos es un reto diario para la agricultura colombiana. La demanda de ciertos productos de consumo masivo cada día es mayor y la producción nacional no alcanza para cubrirla. Es por eso que los agricultores y profesionales del agro se encuentran constantemente incluyendo metodologías como la bioestimulación hormonal para lograr incrementar la producción por planta y así a nivel general. Bueno, las plantas poseen un potencial genético de producción que, según los estudios, solo estamos aprovechando cerca del 30%.
de su potencial, es decir, que un cultivo que tiene una capacidad de producir 10 toneladas por hectárea, estamos logrando solo obtener 3 toneladas. Esto se debe a que hay factores externos que van limitando la productividad. Existen factores como las malezas, la disponibilidad de agua, la misma fertilización, factores externos como la temperatura, inundaciones, intoxicaciones por algún tipo de herbicida, bueno, en fin. Algunos de estos factores externos que son incontrolables para el agricultor suelen originar desbalances hormonales en la planta, impidiendo el aprovechamiento de ese potencial genético que ella posee. En conclusión, lo que hacemos es minimizar el efecto negativo de estos factores externos que disminuyen la productividad de los cultivos. La bioestimulación hormonal es un proceso que se puede realizar en todo tipo de cultivo, siempre y cuando se conozca realmente la fisiología de este, para aplicar las recomendaciones de una manera más técnica. Lo que hacemos es precisamente que identificamos las etapas que impactan directamente la productividad de los cultivos y en esos momentos aplicamos a través de nuestras herramientas las hormonas de crecimiento, que son las citoquininas, las auxinas y las giberelinas, con sus cofactores, que son elementos nutricionales que tienen efectos a nivel fisiológico para mejorar el balance hormonal. Y de esta manera pues poder aprovechar el potencial genético de las plantas que tienen. En la bioquímica vegetal se juega con las hormonas que la planta produce en varias etapas de su vida. En el caso de las citoquininas pueden extraerse cuando se está originando la división celular, ya sea en semillas, frutos o raíces, y cuando se aplican a las plantas promueven el crecimiento de los brotes y la raíz. Las auxinas suelen estar en muchos insumos comerciales utilizados en fruticultura para el enraizamiento de esquejes de tallos. Estas hormonas influyen en la división celular. Las giberelinas, por su parte, juegan un papel en el crecimiento embrionario y en la germinación de la semilla, además de estar involucradas en la elongación del tallo. Lo que generalmente buscan los agricultores es mejorar su productividad. El paquete completo de este manejo se paga en este momento solo con incrementar 3.5 bultos por hectárea, bultos de arroz, digamos, a precios a los que nos encontramos en este momento. El éxito del método depende de factores como temperatura, microbiología, oxígeno y humedad del suelo, propiedades como el pH, la textura y la capacidad de retención. Para aplicar la bioestimulación se deben garantizar los niveles adecuados de estos indicadores. Es importante pues obviamente aclarar que esto depende del grado de tecnificación que se maneja en el cultivo y evidentemente de la oferta ambiental, entre otros factores. Pero en conclusión, realmente la inversión se paga y es beneficiosa para el agricultor. El análisis costo-beneficio al apuntar a esta alternativa es altamente favorable para los agricultores. En el caso del cultivo de arroz, por ejemplo, se han visto experiencias en las que se logra obtener diferencias de más de 14 bultos en la cosecha. Al regreso, continuaremos con la segunda parte del informe sobre la bioestimulación con hormonas y conoceremos un sistema sombrío inteligente. En la segunda parte de nuestro informe especial sobre la bioestimulación con hormonas, veremos los beneficios en específico que esto ha traído para los agricultores. Semillas genéticamente modificadas y tratadas en laboratorio son algunas de las tecnologías utilizadas para el control de plagas y malezas en el cultivo del maíz. ¿Se imaginan no tener que invertir un peso en la alimentación de los cerdos y que además siga siendo rentable? Pues por más imposible que parezca, encontramos la historia de un campesino que con los sobrantes de la leche con los que elabora quesos, hace el alimento para sus cerdos. Él nos compartió su historia. La bioestimulación hormonal incentiva los procesos naturales de las plantas en los cultivos. Por eso se ha convertido en una estrategia útil para corregir déficits de crecimiento que en la mayoría de los casos son ocasionados por cambios drásticos de temperatura y plagas. Estos factores afectan las condiciones ideales para la planta y van originando un estrés. Ese estrés produce un desbalance hormonal que afecta los procesos fisiológicos dentro de ella y estas hacen que la producción pues disminuya. A través del estudio realizado por Jerry Stoller, él logró
entender ese lenguaje de las plantas y el comportamiento hormonal que tienen dentro de ellas. Los agricultores no deben confundir los bioestimulantes con los biofertilizantes. Estos últimos suministran los nutrientes necesarios al cultivo para un buen rendimiento en la producción, mientras que los bioestimulantes le aportan a las plantas hormonas, vitaminas, minerales y aminoácidos para tolerar circunstancias medioambientales que perjudicarían el desarrollo y la etapa productiva. La bioestimulación realizada con hormonas hace que las plantas crezcan durante las fases más críticas como floración, macollamiento y cuajado y llenado de frutos. A través del tratamiento de semilla, con una herramienta que contiene 3 hormonas, las citoquininas, auxinas y las giberelinas, en relación 2-1-1, mejoramos el establecimiento de plantas por metro cuadrado, al igual que su vigor y la uniformidad en su emergencia. Se necesita la regulación de estas hormonas para llevar un proceso normal del cultivo y no tener estrés. Entonces, en las diferentes etapas hay unas hormonas que se necesitan más que en otro estado y debido a eso se hacen aplicaciones con estos productos para lograr normalizar el cultivo y no tener estrés. Tenemos también varias herramientas para mejorar el llenado de frutos y granos, mejorando el peso de los mismos y eso obviamente pues, nos impacta en la productividad. Este método en un cultivo de maíz, por ejemplo, ayuda a incrementar la longitud y el diámetro de las mazorcas, aumentar el número de hileras por cada una y el número de granos por hilera. Para colocarlo en cifras al momento de la producción, el peso de 1000 granos puede llegar a 375 gramos y se logran rendimientos de 10.000 kilos por hectárea. En banano a través de otra herramienta que tenemos, logramos extender la vida útil del banano, es decir, que no se madure tan rápido y pueda ser exportado y llegar bajo muy buenas condiciones para ser consumido por las personas en otros países, minimizando la pérdida de aprovechamiento del potencial genético. Por ejemplo, una etapa importantísima en el arroz es el buen establecimiento de las plantas por metro cuadrado. De ello depende realmente la producción. Los bioestimulantes vegetales a base de hormonas logran que las plantas produzcan frutos, granos o tubérculos de mayor tamaño, más uniformes, mayor calibre y mejor color, además de reducir el aborto de flores. Las fuertes temperaturas en varias regiones de Colombia obligan a que los ganaderos busquen alternativas de sombrío, con el fin de evitar afectaciones de estrés calórico a sus animales. Ese es el claro ejemplo de la finca La Fortuna, una ganadería del municipio de Pelaya Cesar, que decidió realizar la siembra de numerosos árboles para generar mejor adaptabilidad de sus bovinos al trópico. El sistema de sombrío inteligente es un factor que hace parte del sistema de producción de leche en trópico bajo. Es algo que se involucra como componente ambiental a todos estos sistemas de producción de leche. Además de que debemos tener en cuenta la alimentación, la reproducción y la productividad, debemos comenzar a incorporar en nuestros sistemas productivos el factor ambiental. Una de las afectaciones que puede generar las altas temperaturas dentro de una explotación es la disminución productiva de los animales. Algunas consecuencias determinantes del estrés calórico son: 1. Disminución en la ingesta de alimentos. 2. Pérdida de minerales esenciales como sodio y potasio. 3. Acidosis ruminal. Las áreas que se deben reforestar en la finca van de acuerdo a las divisiones de potreros que haya. Lo ideal es que en cada división de potreros haya arborización y en este caso que estamos hablando de sombrío inteligente, lo estamos organizando a través de los caminos por el cual van a transitar o movilizarse los animales a las diferentes áreas de pastoreo, para que cuando ellas realicen ese desplazamiento por este camino siempre vayan bajo sombra, lo cual les va a generar confort animal, les va a generar un clima, una temperatura adecuada que va a disminuir los efectos del estrés calórico. Dentro del desarrollo del sistema de sombrío inteligente, los animales en horas de la tarde son desplazados nuevamente hacia la sala de ordeño para realizar el segundo ordeño diario. De ahí la importancia que tengamos este sistema para disminuir
la temperatura que se presenta en horas de la tarde y darle un confort a nuestros animales. Los costos de implementación de un sistema de sombrío inteligente pueden variar. En este caso, nuestro entrevistado compra sus árboles a costo de 1.000 pesos por unidad. Estos son obtenidos y comercializados por viveros, quienes se encargan de su proceso inicial de crecimiento. Asimismo, se debe generar un aislamiento inicial al árbol para evitar que los animales los dañen, los partan o se los consuman. Como el rey de los forrajes de corte, el cual permite ser almacenado mediante ensilaje para la época de sequía, define Julio César Mantilla al pasto Cuba 22, una hibridación cubana del King Grass y el elefante, los cuales son superados por este cruce genético, sobre todo en rendimiento. Ahí sostenemos en el verano 30 animales. Casi por lo regular lo hacemos a libre voluntad. Le echamos en la mañana y en la tarde por raciones, así que los animales queden, pues, digamos, porque es para pasar la temporada de verano, para ayudarlos cuando el forraje que ellos están comiendo está muy pequeño, muy bajito. Entonces lo ayudamos con ese ensilaje. La mayor producción se da generalmente en temporadas de lluvia, en suelos bien drenados y mediana a alta fertilidad. El volumen superior de biomasa se mantiene tanto en climas medios como fríos, es decir, que vayan desde el nivel del mar hasta los 2.800 metros de altura. La digestibilidad y la palatabilidad son otras dos ventajas que se suman al nivel de proteína, que es como mínimo del 15%. Es un pasto también que es muy alto en proteínas. Puede alcanzar hasta 20-21% de proteínas, que nos ayuda a aumentar, sobre todo en los animales de ceba, aumentan el peso y nos ayuda a sostener la leche. Por lo tanto, es un pasto de forraje muy bueno que yo lo recomiendo a los ganaderos de la región a que lo utilicen. La principal ventaja es su docilidad por la ausencia de pubescencia, vellos o pelusas que en otros pastos dificultan el manejo. Del Cuba 22 llama la atención las hojas anchas en comparación con las hojas de otras gramíneas, además de las distancias entre los nudos de los tallos que son también más cortas, lo que según los expertos beneficia la fecundidad de la planta. Lo podemos hacer silo 3 veces al año. Ese es un pasto que se puede sembrar a 1 metro de distancia entre mata y mata. Y 1 hectárea de pasto de esto nos está produciendo aproximadamente 70 toneladas de silo, de ensilaje. El corte para el primer aprovechamiento debe hacerse entre los 85 y los 100 días después del sembrado. Cuando la cosecha es de retoño, se corta cada 45 días. De sobrepasar ese tiempo, se corre el riesgo de que el forraje sea demasiado fibroso y menos nutritivo. No hay que dejarlo echar mucho porque la caña a veces perfora las bolsas. Y como las bolsas no pueden recibir aire por ningún motivo, entonces a los 2 meses ya se puede cortar, que está todavía tierno, más que todo hojas. Ya el proceso de ensilaje es realmente sencillo. Bueno, cortar el pasto, luego lo llevamos a la picadora, la picapasto, lo trituramos, ahí lo vamos, se deja, primero que todo hay que dejarlo deshidratar y después se va empacando en las bolsas, se le va echando agua de melaza para que se fermente, para que lo ayude a fermentar y luego se va almacenando en las bolsas y se va prensando bien para que no le quede aire a la bolsa adentro. En el proceso del ensilaje del Cuba 22 es fundamental tener en cuenta el calibre de la bolsa. En este caso en particular se utiliza una calibre 16. El objetivo es garantizar que no llegue aire al forraje de ninguna manera. Este entorpece el proceso de fermentación y favorece la aparición de hongos. Nosotros lo almacenamos en un sitio donde no vaya a tener contactos con animales que vayan a romper las bolsas y él dura 1 año, hasta 2 años puede durar ahí almacenado, no le pasa nada. La renovación frecuente del cultivo es fundamental. La semilla no es más que trozos del mismo tallo de la planta cortados cuando ésta tiene entre 70 y 100 días de sembrada, es decir, antes de que las estacas espiguen por primera vez. Esto sugiere que solo nacen los tallos hechos o maduros, los cuales no deben tener más de 10 días de cortados. La idea es que estos rebroten, pero cuando ya estén sembrados. Para prepararle la tierra, se siembra y luego se limpia, se le echa urea, abono, y ahí el pasto comienza a producir. Aquí fertilizamos con triple 15 y con urea.
y se le echa una vez en la cosecha. El rendimiento alcanzado en la granja Bella Unión del municipio de Nueva Granada, Magdalena, es de 280 toneladas por hectárea de forraje fresco de Cuba 22 al año. A la planta también se le reconocen otros componentes como minerales, aminoácidos, fibra y vitaminas. Realizar una hibridación dentro de un cultivo de yuca se ha convertido hoy en día en una de las estrategias más utilizadas por investigadores agrícolas, quienes mediante esta estrategia buscan obtener genes con mejores capacidades de adaptación a factores como la sequía, la radiación y de tipo bióticos como plagas y enfermedades, con la finalidad de conseguir una mejor producción. El programa de mejoramiento genético de yuca se ha venido llevando desde hace aproximadamente 5 años. Y con estas pruebas lo que queremos es mejorar el rendimiento, la productividad y la adaptación de los distintos genotipos frente a distintas condiciones y distintos departamentos de Colombia. Tenemos 2 tipos de pruebas. Unas que son para el consumo fresco, son yucas con bajo contenido de cianuro, y tenemos otras que son industriales. Estas no es que necesariamente tienen que ser con alto contenido de cianuro, pueden tener también bajo, pero generalmente son con alto contenido de cianuro. Son 2 programas distintos. Nuestro entrevistado nos cuenta que, mediante el programa de mejoramiento genético de hibridación que adelanta el CIAT y Agrosavia, se ha obtenido un crecimiento del 30% más en la producción de la yuca dulce. En el caso del material industrial, se pasó de 19 toneladas a 30 toneladas por hectárea, obteniendo así una ganancia de 10 a 11 toneladas por encima de la producción convencional. La yuca comercialmente se siembra por estacas. Lo que hacemos es, que lo hace el CIAC principalmente, hace los cruzamientos entre las flores hembras y las machos del cultivo con 2 materiales distintos, y lo que se busca es que las familias o los materiales, los hijos de ese cruzamiento, pues sean superior a su padre, a sus progenitores. Un factor determinante en el cultivo de la yuca es el agua, ya que este le brinda la humedad adecuada para que la semilla tenga un mejor proceso de crecimiento y desarrollo. Al año, el cultivo requiere aproximadamente 500 milímetros de agua. Según Rommel Igor, en temporada seca se recomienda implementar un sistema de riego con el fin de generar un mejor proceso de humedad en la producción. Tanto las variedades sembradas comercialmente como las mejoradas entre el CIAC y Agrosavia, pues el manejo debe ser muy similar. Debe ser un manejo agronómico adecuado. Los productores de yuca convencionalmente en Colombia siembran entradas de lluvias y la yuca necesita 4 meses a 5 meses con un periodo de agua. Sin embargo, por el tema del cambio climático, pues algunas etapas del cultivo quedan sin agua, lo que hace que baje el rendimiento en el cultivo. Se recomienda realizar controles de hierbas y malezas durante los 3 primeros meses de tratamiento de las semillas, esto con el fin de evitar la propagación de plagas o enfermedades que lleguen a afectar la producción. Asimismo, se debe realizar una fertilización al cultivo, de tal manera que se pueda analizar el suelo y se determine qué minerales necesita para su desarrollo. ¿Cuáles son las plagas más importantes? Bacteriosis, cercósporas endémicos, pero es un problema también en el cultivo, taladradores del tallo, ácaros, son los principales problemas del cultivo. Superalargamiento, un problema por hongo, una plaga emergente del cuero de sapo, esos lotes de producción, esas semillas que tienen esa enfermedad deben descartarse del lote inmediatamente. Eso es parte del manejo adecuado que se le debe dar al cultivo para evitar propagación de enfermedades a lotes futuros. Debe hacerse por estaca, comercialmente debe hacerse asexualmente porque es la forma comercial en el que se propaga el cultivo. Y que adicionalmente cuando lo haces sexualmente, con el cruce, semillas sexuales, con el cruce de las 2 flores, pues los materiales son distintos a sus progenitores y generalmente producen 1 a 2 raíces, lo que no es productivo de ninguna manera. Con la hibridación en la producción de yuca, se busca lograr un material con características superiores, que sean adaptables a ambientes adversos. El objetivo es brindar una semilla con sello de calidad a los agricultores y así mejorar los índices de su producción en sus explotaciones. En la finca de hoy, habla el experto.
productora de café de Caldas, Antioquia. Nuestro café es muy amigable con el ambiente y tenemos, a la vez que tenemos cultivos de café, tenemos apiarios. La producción de abejas y miel van muy de la mano con el café porque es fundamental para la polinización del café. Eso hace que nuestra calidad sea muy diferente, le dé unas notas muy diferenciadas al café, y nosotros estamos siendo muy amigables con el ambiente porque las abejas nos ayudan a la vez que polinizan no solamente el café, sino todos los cultivos. En nuestros cultivos no se puede para nada usar insecticidas porque estaríamos degradando la vida de las abejas. Todos los cultivos de naranja, los cítricos, las flores, los bosques, todo está realmente en armonía con la naturaleza. Esas notas que produce, o sea, ese aporte que le da al café, la polinización, hace que nuestra calidad final tenga una gran diferenciación de notas dulces, panelosas, en la calidad final del café. Es fundamental cuidar las abejas porque de ellas depende la vida. Si no hay polinización en los cultivos de nosotros, entonces nunca vamos a tener ningún alimento, porque en este momento no es solamente el café el que se puede polinizar, sino los cultivos de pancoger como los tomates o todos los cultivos que producimos en nuestra finca. Sorprendido, así se declara Urminzo Rojas, quien en sus 12 años de trabajo ininterrumpido en la agricultura jamás había escuchado que fuera posible controlar plagas y malezas a la misma vez mediante aplicación de químicos en sus cultivos de maíz. Eso es una tecnología, ya eso viene inmerso, únicamente hay que estar pendiente en las épocas de aplicación para no ir a salirse uno y romper el ciclo, porque si no, pues ahí sí de pronto puede haber una afectación. Técnicamente la tecnología inicia con la hibridación en laboratorio de semillas de la mejor calidad, donde además se expresan diversas proteínas de amplio espectro provenientes de bacterias del suelo y algunas enzimas, las cuales funcionan como gen marcador que permite desarrollar el potencial genético de la planta y la dotan de tolerancia a herbicidas con ingredientes activos de glifosato. Uno puede hacer ese tipo de mezclas cuando están en estas edades inferiores a los 20 días, mezclar los herbicidas con insecticidas y hacemos los dos controles al mismo tiempo. Estamos haciendo control de algunos gusanos o lepidópteros y de algunas plagas que también ya nos están afectando. Por tratarse de productos químicos como insecticidas y herbicidas mezclados que se aplican frecuentemente, es necesario que el agricultor actúe de manera responsable y segura para evitar así pérdidas económicas y ambientales. Lo recomendable es seguir las instrucciones de la etiqueta al pie de la letra y ser muy organizado con el establecimiento y administración del cultivo. Se tiene que hacer una muy buena siembra a unas determinadas velocidades para que haya una buena distribución en campo de las semillas. El tema de la fertilización también es muy clave. Está muy pendiente de eso también, que no es nomás que porque tenemos muy buena tecnología no vamos a aplicar, no vamos a abonar porque vemos el cultivo pues algo de buen color, pero también hay que aplicar un buen fertilizante. Los ingredientes activos de la tecnología atacan directamente plagas como el gusano cogollero, larvas trozadoras a nivel del suelo, lepidópteros, coleópteros, chinches, mosca blanca o hasta insectos benéficos. Las plagas que más nos perjudican en el cultivo son algunos gusanos que son comedores de follaje. Ahorita con las nuevas tecnologías pues nos ayudan a controlar este tipo de gusanos y no estamos tampoco tan pendientes y tampoco estar tan agresivos con tanto plaguicida. Ahora el desafío de la tecnología resistente a la aplicación de glifosatos es hacer frente al chupador que transmite un virus y se refleja básicamente con el amarillamiento en la época de espigamiento del maíz, además con la generación de mazorcas múltiples. Los trabajos tanto de monitoreo como de aplicaciones inician desde el establecimiento mismo hasta que empieza a germinar la semilla. Desde los 2-3 días de germinado hay que empezar a hacer monitoreos para controlar plagas que vienen desde el suelo, a
roernos el maíz, a trozar las plantas. Depende del estado del tiempo, de la época de siembra, pero más que todo ya por ahí a los 8, 15 días de sembrado el cultivo hay que estar haciendo control de malezas. La innovación tecnológica que inhibe las proteínas naturales susceptibles al glifosato es una herramienta que también permite evitar la competencia con las malezas, las cuales disminuyen el rendimiento del maíz y pueden ser hospederas de insectos. Uno siembra y empiezan también a nacer, como nace el maíz, nacen las malezas. Y ahí es donde tenemos que venir a aplicar ya los productos para matar las malezas y que no se venga en competencia con el maíz que viene ya en crecimiento. Las malezas que más nos perjudican, pues igual hay una diversidad de malezas también altísima, pero hay unas que se les llaman pate gallina, liendra de puerco. Como aquí en esta zona también venimos de un cultivo de rotación, entonces el arroz que se nos nace también ya se nos viene a hacer maleza para el cultivo de maíz. Durante los primeros 20 días del cultivo las aspersiones se hacen de manera generalizada, incluso desde el aire. Después deben de ser dirigidas. Para una mayor efectividad de la estrategia se recomienda rotar cultivos e ingredientes activos de los químicos, cuidar los insectos benéficos, especialmente los enemigos naturales de las plagas, y establecer áreas de refugio, que son espacios de insectos susceptibles a los insecticidas, que al cruzarse con los resistentes mantienen la susceptibilidad. En el kilómetro 6 de la vía al Valle de Cocora, ubicado en el municipio de Salento, Quindío, conocimos a Julián Noreña, un ingeniero eléctrico de profesión, pero ganadero de vocación que desde hace 23 años, sin saber mucho de ganadería, decidió dedicarse de lleno a este oficio. Para ello, acudió a una herramienta administrativa inventada en los años 80, denominada cuadro de mando integral, que básicamente le permite a las empresas ganaderas perdurar en el tiempo con una planeación a largo plazo. Un ganadero debe enfocarse básicamente en, valga la redundancia, en tener foco en lo que está haciendo y ejecutar lo que está haciendo y no permitir que variables externas lo desenfoquen de lo que él está planeando hacer. Esa herramienta también ayuda a que las personas que estén planeando tener sus fincas a futuro las puedan, digamos, seguir teniendo, y es una herramienta que te permite a través de la planeación estratégica tener un futuro. Esta metodología se compone de 4 puntos clave. El primero es el recurso humano. Este aspecto busca mejorar la calidad de vida de los empleados con incentivos. En esta ganadería cuentan con empleados y practicantes que contribuyen con las buenas prácticas ganaderas. La principal herramienta o estrategia que yo he tenido aquí en la finca Pino Hermoso es el tema del recurso humano, el factor humano. Hoy día el factor humano es muy difícil de conseguir, dadas las diferentes alternativas que tienen las personas en la zona. Aquí es una zona altamente turística, entonces lo que tenemos que hacer es tener el personal, contento dentro de la finca, darle todas las prestaciones de ley, de bonificaciones extras. Entonces lo que logramos es que las personas se queden aquí. 2. Procesos. Están relacionados completamente con el ciclo productivo. Las estrategias en torno a los procesos de la ganadería permitieron certificarla en buenas prácticas ganaderas y mejorar la genética. Aquí manejan 3 razas lecheras: Holstein, Normando y Jersey, a las que alimentan principalmente con pasto quicuyo. Está muy, fundamentado en que la vaca coma más pasto que concentrado. Obviamente, como son vacas altamente productoras de leche, de grasa y de proteína, pues tenemos que darle algún suplemento en el tema de pastos, en el tema de concentrados, pero la gran cantidad de alimento que se los damos en pastos. Entonces hacemos análisis de pastos bromatológicos cada año. 3. Mercado. Se resume en vender lo que se produce. La lechería Pino Hermoso está enfocada en producir leche de alta calidad para su único cliente. Nosotros no tenemos sala de ordeño, sino que ordeñamos en potrero, como lo podemos ver en la parte de atrás. Eso nos permite, que las vacas no caminen, que el ordeñador va al sitio donde están las vacas, y entonces los ordeñadores tienen una bonificación que le damos por la buena calidad de leche que ellos ordeñan. Cada 8 días la empresa de leche a la cual nosotros le damos la leche nos dice cuáles son los parámetros de mastitis y de aseo o de unidades deformadoras de colonia. 4.
Finanzas. Se refiere a la rentabilidad, uno de los objetivos primordiales en cualquier empresa. Por ello, en esta hacienda se enfocaron en gestionar correctamente los recursos económicos. Actualmente están alrededor del 25% de las ventas de la leche, lo que permite producir mejores pastos y mejores animales. Yo empecé con una ganadería hace 25 años, teníamos 60 vacas en la finca con un promedio de 6 litros, hoy actualmente tenemos 160 vacas con promedios de 19 litros, una grasa de 3.65, unas unidades formadoras de colonia de 25, mastitis de alrededor de 400 y una proteína de 3.25, que son factores importantes que le permiten a uno estar dentro del mercado. Otro valor agregado de la finca Pino Hermoso es que trabajan bajo un concepto de sostenibilidad y sustentabilidad. Esta hacienda comparte espacio con el río Quindío, ya que pasa por su lado. Cuenta con 20 metros de bosque, posee cercas vivas y tiene todas las quebradas protegidas. Su concepto es convivir los animales, los árboles y la fauna junto a la lechería. El no tener que comprar alimentos para la ceba de sus cerdos, ahí es que el propietario de la finca Villahermosa encuentra la rentabilidad de su explotación. Según él, la única inversión que realiza es en la mano de obra necesaria para entregar diariamente la comida a sus animales, la cual es producida en la misma granja. Y ahí el secreto de su ganancia. Porcentaje, hablemos de un 90%, porque es que yo aquí poco invierto. No veo lo rentable en meterle 1 millón para sacar 2 millones. Yo mejor les invierto aquí con lo mismo que producimos en la finca, con la yuca, el suero dulce y los largamos a potrero. Para producir unos cerdos que sean mucho más económicos el sostenimiento de ellos y que al momento de que uno los vaya a vender diga uno, me dejó esta utilidad. Aquí el alimento base de los cerdos son los líquidos resultantes de la elaboración del renombrado queso costeño. Se calcula que de cada 100 litros de leche que se procesan, quedan 90 litros de lo que se conoce como suero dulce. No, el suero dulce sale de la leche. A ver, desde la madrugada estamos en el proceso del ordeño. Luego que se ordeña, se traen hacia las instalaciones de la quesera. En la quesera es donde vamos a sacar el queso costeño. De ahí se le echa el cuajo, que lo llama uno para cortar la leche. Ya saca lo que es el queso. Y lo que nos queda ahí se llama suero dulce. Se promedia que este suero lácteo de vaca tiene un 6% de materia seca, 5% de lactosa, 0.7% de proteína, especialmente el aminoácido lisina, vitaminas A, C y complejo B y un 0.5% de minerales, entre los que se destaca el calcio y el fósforo. Al suero también se le atribuye abundancia de lactosa, es decir, de componentes que, como el azúcar, son fuente de energía, al igual que las grasas, que en este caso son del 0.5%. Al producto no se le debe hacer ningún procedimiento para no alterar su tabla nutricional. Si lo ponemos a hervir, le sacamos los nutrientes que tendría el suero dulce, porque hay gente que se dedica, en vez de echárselo a los cerdos, los pone a hervir y le saca un suero por arriba, pero ese suero todavía es más grasoso. Entonces ese suero es para comérselo nosotros los humanos. El suministro del suero demasiado caliente o extremadamente frío puede ocasionar problemas digestivos como diarreas, intoxicaciones o inflamaciones intestinales, consecuencias que también pueden ocurrir si las cantidades son exageradas. Estamos produciendo 6 tinas de suero dulce, de 40 litros estamos hablando. Y con eso estamos alimentando 38 cerdos. Cada cerdo en promedio está consumiéndose 6 litros de suero dulce de clima por día, divididos en 2 porciones. El estilo de alimentación favorece también la mansedumbre de los animales, puesto que la mayor parte del tiempo permanecen en campo abierto. Aquí los encerramos 5:30, 6 de la tarde. ¿Con qué los llamamos? Con unas tinas con suero dulce, le echamos en la mañana, los largamos a potrero y les dejamos para la tarde. En la tarde se le tocan las tinas con la tapa y los mismos animales se vienen hasta acá. Ese tiempo que están por fuera del corral ayuda también en la alimentación. Los animales consumen frutos silvestres. Los largamos a potrero, van a comer en los bajos, comen las frutas que haya, sea mamón, sea corozo. Hay muchas raíces que a ellos les gusta por las orillas de los tapes. La ingesta del suero dulce inicia desde que el cerdo cumple los 15 días de nacidos y de manera gradual para no alterar su digestión.
Este tipo de alimentación no es resistido por todas las razas porcinas. El trabajo que he venido haciendo hace algunos años es trabajar con cerdos criollos y ahí les metemos el duro, le metemos el pietrán y los vamos cazando, los vamos intercalando. ¿Con qué finalidad? Porque en las condiciones que estamos no es para unos cerdos puros porque se nos morirían los animales. A la alimentación se suma que el clima en el municipio de Nueva Granada Magdalena supera los 30 grados centígrados y en esta finca los pisos son en tierra. Sin embargo, nuestro entrevistado se goza de sacar carne de calidad a 4.000 pesos el kilo en pie. Mientras que un cerdo con concentrado lo están sacando a los 4 meses, yo me estoy haciendo a los 8 meses, ¿verdad? A los 8 meses lo estoy sacando. Los estamos sacando de 60 a 70 kilos. Sí, es distinto porque no es con concentrados. Aquí no hay nada de químicos, aquí es solo lo que producimos en la finca. Otra de las labores frecuentes en la finca ubicada en la vereda Aplanadas es la siembra y mantenimiento de los árboles que en los potreros desprenden los frutos que consumen los cerdos. Nos despedimos de este capítulo de la finca de hoy. Aunque nosotros ya terminamos, sabemos que ustedes apenas inician su día laboral. Gracias por cultivar el campo colombiano. Que tengan un buen domingo. Nos vemos la próxima semana, es decir, mañana.